Bien, chicos, buen día con todos. Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Triángulos 2. A los triángulos, dice, se les puede asociar una serie de líneas, las cuales tienen características especiales llamadas líneas notables, ¿no? Tenemos a la altura, la mediana, la bisectriz, ¿no? Si hablamos de la altura, por ejemplo, esta es una altura, ¿no? Es un segmento que se traza, ¿no? Eh, Se traza de manera perpendicular, ¿no? Es una línea que se traza de manera perpendicular a un lado, ¿no? BH representa una altura. De manera perpendicular significa que forma un ángulo de 90. Mediana significa, ¿no? Porque, digamos, es una línea que se traza desde un vértice y corta al lado opuesto en su punto medio. ¿Ya, chicos? Un momentito, por favor. Bien, entonces, las líneas notables, primera, ¿no? Acá la altura. La mediana, la bisectriz interior, ¿no? Es una línea notable que parte de un vértice, corta al lado opuesto, ¿no? En este caso en D, pero en este caso la característica es pues de que va a dividir a todo el ángulo que está en B en dos ángulos de la misma medida. Ahora, cuando hablamos acerca de de la altura, ¿no? La altura en un triángulo rectángulo sería justamente esta, ¿no? BH, aquí, ¿no? Y en un triángulo obtusángulo sería aquí, externa, ¿no? Por fuera. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay unas propiedades, ¿no? Cuando tenemos dos bisectrices, una bisectriz interior y una exterior, ambas determinan un ángulo X. La propiedad dice que este ángulo X es la mitad del ángulo beta. Propiedad muy útil, importante, ¿ya? Que obviamente acorta bastante el tiempo de solución de los diferentes ejercicios, ¿no? Primer teoremita tenemos, lo repito, bisectriz interior y exterior determinan un ángulo. X es la mitad del ángulo que está aquí. Nota eso, por favor. También tener en cuenta, ¿no? De que este punto que está aquí es un punto notable conocido como el excentro, ¿no? Se conoce como excentro. Muy bien. También tenemos otro punto, bueno, otro caso, ¿no? El que está aquí. Cuando tenemos dos bisectrices interiores, ¿no? Ellas se intersectan en un punto, ¿no? Determinan un ángulo Y. Este ángulo Y dice que es igual a 90 más la mitad del ángulo que está ahí, ¿no? Y es 90 más la mitad del ángulo que está aquí. Ahora, este punto donde se intersectan estas bisectrices interiores se conocen como incentro, ¿no? Ahí se le conoce como el incentro. ¿Ya? Ahí se le conoce como el incentro. Es el excentro y es el incentro. Y estas propiedades, chicos, hay que trabajarlas y manejarlas bastante, por favor. En muchos casos son bastante útiles. En la mayoría de los casos, ¿no? Tomen nota, por favor. El material ya se encuentra en el Classroom, chicos, por si acaso, ¿ah? A su disposición. Bien, chicos, seguimos. Seguimos. Hay otra propiedad también, la que está aquí justamente. Date cuenta que aquí desde A se trazó una bisectriz exterior y desde C también una bisectriz exterior, ¿no? Ambas se encuentran aquí en este punto, ¿no? Se forma un ángulo Z. Este ángulo Z es igual a 90 menos la mitad del ángulo que está ahí, ¿no? Justo frente a Z, ¿ya? Y ese punto aquí donde se encuentran estas bisectrices exteriores también es el excentro, ¿ya? A E también se le conoce como el excentro. En un triángulo se pueden dibujar tres excentros, ¿no?
relativos a cada lado. Este es el excentro relativo al lado AC. También yo podría dibujar un excentro relativo al lado BC y otro excentro relativo al lado AB, ¿no? En todo triángulo hay 3 excentros. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Ya, vamos a la parte práctica, chicos, ¿ya? Parte práctica. Ahí está, mira. En el gráfico dice se muestra una repisa, ¿no? Como puedes observar. Calcule aproximadamente la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos DEC, DEC. O sea, vamos a tener que ampliar un poquito la figura y el ángulo DCE. Vamos a ver, ampliar esto así, ¿ya? Determine aproximadamente la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos DS y DCE. Bueno, vamos a tener que hacer lo siguiente, chicos, a ver, mucha atención. Para que se aprecie bien la figura, vamos a hacer estos trazos, ¿ya? Ya voy a unir puntos, bueno, mejor así. Y otro color mejor, a ver, un azulito, ¿ya? A ver ahí. Obsérvalo, por favor, voy a unir esos puntos. Y de aquí uno aquí, ¿no? Entonces, creo que de la figura rápidamente tú puedes notar que este ángulo que está aquí es un ángulo de 90, ¿no? Creo que puedes notar esto, ¿no? Las repisas normalmente, ¿no? Se colocan de tal manera, pues, que formen, digamos, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y ahora me están pidiendo, repito, dice que determine el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos DEC. DEC. Entonces, DEC, desde aquí, ¿no? Desde aquí se traza una bisectriz. Voy a trazar, aquí está una bisectriz, ¿ya? Y voy a trazar la otra. Sería el ángulo DCE. 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 Ahí está, de aquí. Algo así sería la otra bisectriz. Y me están pidiendo a mí que determine justamente este ángulo que está aquí, al cual yo voy a llamar X. Entonces, esta es la primera propiedad. Bueno, recuerda que aquí es bisectriz, digamos, no sé, alfa, alfa, ¿no? Este ángulo, tita, tita. Vamos a llamarle tita aquí y tita aquí. ¿Cómo calculo este ángulo X? Según una propiedad, no sé si te acuerdas, X sería igual a ¿qué, chicos? A ver, ¿quién me dice? Aplicando propiedad. ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Nadie parece. Bien, chicos. Entonces, recuerda esta propiedad. Si esta línea que está aquí es una bisectriz, ¿no? Si estos dos ángulos miden lo mismo y también estos dos ángulos de acá miden lo mismo, este ángulo que está aquí, que llamaré W, fácilmente se puede calcular. W está relacionado con el beta. Ese ángulo W es igual a 90 más la mitad del beta, ¿no? Más la mitad del beta. Esa es la propiedad que tienes que acordarte siempre, ¿no? Entonces, X, que es el W, ¿no? O el omega en este caso, ¿no? X sería igual a 90 más la mitad de ¿qué ángulo? De 90. De 90. De 90. Así es, ¿no? Porque en este caso mi ángulo beta, muy bien, chicas, es el de aquí, ¿no? Entonces, X sería igual, bueno, 90 más 90 medios. 90 medios es 35, perdón, 45, más 90, 135 grados, ¿no? Y esa sería la respuesta aquí, ¿ya? A ver, tomen nota. Tomen nota, por favor.
Ya. Bien, respecto a la pregunta de si hay clave o no hay clave, bueno, lo que pasa es que yo acabo de encontrar, bueno, lo que pasa es que primero les voy a decir que sí hay clave. Como profesor dirás tú. Lo que pasa es que el ángulo formado por las bisectrices puede ser este ángulo que está aquí o podría ser tranquilamente el ángulo de acá. Cualquiera de los dos es el ángulo formado por las bisectrices. Cualquiera de los dos. Entonces, claro, es que mira, ve, mira, imagínate, ¿no? Para que me entiendas. Si yo te dibujo esta recta, yo te dibujo esta recta y yo te pregunto, ¿cuál es el ángulo que hacen esas rectas? Alguien me dirá, profesor, el ángulo que hacen las rectas es el ángulo alfa. Otro estudiante dirá, no, profesor, el ángulo que hacen esas dos rectas sería beta. ¿Quién tiene la razón? ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Quién tiene la razón? ¿El que dijo alfa o el que dijo beta? ¿O los dos tienen la razón? ¿Qué opinan? Ambos. Los dos, así es, ¿no? Los dos tienen la razón. Efectivamente, ¿no? Puede ser alfa o puede ser beta. Cualquiera de los dos, eso es correcto. Entonces, como nosotros hemos encontrado 135, claro, yo voy a las claves y no hay, y digo, no, que está mal el problema. En realidad no, está bien el problema, sino que te estaban hablando del otro ángulo, ¿no? En este caso, el menor ángulo que forman esas dos bisectrices, que sería 45. Entonces, la respuesta sería 45 grados. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien, claro, porque si estoy haciendo 35, el otro ángulo que está, que es su suplemento, bueno, 100, perdón, 45 grados, nada más. Ahora sí, chicos, tomen nota, por favor. Mira, calcula el valor de X si BD, y BC trisecan al ángulo ABE. Lo trisecan. ¿Qué significa que lo trisecan? Que lo dividen en tres ángulos de la misma medida. A eso se refiere. O sea que si acá es, no sé, beta, esto es beta y esto es beta. ¿Ya? Bueno, ahí se los dejo, ¿no? Esa es la idea de trisecan. ¿Ya? Dice, además, BE, ¿dónde está BE? BE es bisectriz exterior del ángulo ABC. Ah, ya, entonces se supone que por acá continúa esto, así, ¿no? Y además, B es una bisectriz, o sea que el ángulo que está aquí es exactamente igual al ángulo que está aquí. Pero recuerda que el de aquí es igual al de aquí y es igual al de aquí. No te olvides de esto, ¿ya? O sea, 1, 2, 3, 4. Estos cuatro ángulos son iguales. Los cuatro ángulos suman 180. ¿Cuánto vale cada ángulo? ¿Cuánto valdría cada uno de estos ángulos si los cuatro ángulos miden lo mismo? 60. 60. A ver, si fuera 60, este es 60, este es 60 y este sería 60. ¿Puede ser posible eso? No, no puede ser, porque todo esto es un ángulo llano, ¿sí o no? 180 grados, debería sumar todo esto. Entonces, no es 60. Si no es 60, ¿cuánto es? A ver, chicos, ¿qué opinan? ¿Cuánto sería cada uno de estos ángulos entonces? Si los cuatro son igualitos y los cuatro deben sumar 180. A ver, los dejo pensando ahí. Mientras yo voy haciendo un dibujito por acá. No demoren nomás. ¿Nadie? Bueno. Ah, ya ver, chat. Correcto, vale, muy bien.
45 grados, así es. Este ángulo tiene que ser 45 y aquí es 45 y aquí es 45 y aquí es 45. ¿Ya? Quiero que te acuerdes de esta propiedad. Si esta es bisectriz interior y exterior, si este ángulo era Y y este ángulo, bueno, no Y no, si este ángulo es omega y este ángulo es beta, ¿qué decía la propiedad? ¿Cuánto valía este ángulo omega? Beta entre 2. Beta entre 2, ¿sí o no? Claro, muy bien, vale, excelente. Entonces recuerda esa propiedad, no te olvides. Ya, ¿y ahora qué hago? ¿Quién es mi beta y quién es mi omega en este triángulo? Beta es X. No. Omega es X. Omega es el X y el beta, ¿quién sería? El beta sería 180. 180. 90. Todo esto, sí. 90. 90, muy bien, Yaret. 90 grados, correcto, excelente. Entonces ya salió, pues, ¿no? Dice la propiedad que X, o sea, el omega, sería igual a la mitad del beta. ¿Y quién es el beta? 90. Y ya salió, pues, ¿no? De ahí X es 45 grados. Nada más, chicos. Esa sería la solución a esta pregunta. ¿Ya? Tomen nota, por favor. Manuel tiene un terreno y lo divide en 4 partes, donde sembrará papa, camote, yuca y oyuco. Por ello construye pequeñas acequias que servirán para el riego, ¿no? Calcule X. O sea, aquí nos piden simplemente que determinemos el valor del ángulo X. No hay nada más que te pidan. No hay otra pregunta. Es el área, ¿no? De terreno de cultivo de las papas, de los camotes, del oyuco y de la yuca. ¿Dónde está el X? Por aquí. Esto es lo que me pide. Bueno, ¿qué es lo que se sugiere? Bueno, que tú hagas lo siguiente. Mira este triangulito que está aquí, obsérvalo, lo voy a marcar de rojo, ¿sí? Mire este triangulito que está aquí. Bueno, ahí está, ¿no? Acá nosotros tenemos un triángulo. Y voy a colocarte sus respectivos vértices, bueno, para que lo puedas entender mejor. Este es el triángulo ABC. ¿Ya? ABC. Ahora quiero que observes aquí, este puntito de aquí, voy a llamarle el punto D, ¿no? A este puntito que está aquí. Y aquí le voy a llamar el punto F. F. Chicos, pregunta. ¿Cómo se llama esa línea notable AD? ¿Cuál es el nombre que recibe AD? Respecto de este triángulo que está aquí. AD tiene un nombre. AD se le denomina bisectriz exterior, ¿no? Del ángulo A. Y CF es bisectriz exterior del ángulo C. Entonces, lo que tú tienes que hacer, observa, por favor. Agarras aquí, bueno, lo que te recomiendo, no agarras a A, lo prolongas. Prolóngalo. Prolonga D y prolonga CF. Y prolonga CF, ¿ya? Los prolongamos. Los prolongamos. Un ratito voy a prolongarlos hasta que se intersecten, bueno. Ya está. Muy bien, chicos, así. Y a este puntito que está aquí, yo le voy a llamar E. ¿Ya? Ese es el punto E. Listo. Entonces, este ángulo que está aquí valdría 68 grados. Este ángulo que está aquí valdría 72 grados. Chicos, concéntrense en el triángulo DEF. Dime cuánto mide este ángulo.
sabiendo que los tres ángulos, el ángulo que está en D, el que está en F y el que está en E deben sumar 180. ¿Cuánto? 30. Claro, a ver. 40. 30 o 40, a ver. Este 68 más 72 es ¿cuánto? 140, ¿no? Entonces, este ángulo tendría que ser 40, ¿no? Para que sumen 180, ¿sí? Los tres. Me refiero al ángulo que está aquí, al ángulo que está aquí y al ángulo que está aquí. Ya está. 40. Entonces, aplico propiedad, ¿no? Había una propiedad que trabajaba justamente el ángulo, bueno, cuando se trazaban las dos bisectrices exteriores de un triángulo, ¿no? Este ángulo de 40 era el omega, ¿no? Y este ángulo que está aquí era el beta. Y la propiedad decía, ¿no? Omega es igual a 90, uy, no me deja escribir, 90 menos el beta medios. Así, de esta manera. ¿Quién es el omega? El 40 grados, ¿no? Esto es igual a 90 menos el beta medios. X medios, así. Así, de esta manera. Entonces el X medios negativo pasa al otro lado como positivo. Así. El 40 pasa a restar aquí, sería 50 grados. Y de aquí sale, ¿no? Que el valor de X sería 100 grados. Ya está, chicos. 100 grados. Y esta sería la respuesta, ¿no? Para esta preguntita. Vamos, tomen nota, por favor. Bien, chicos. A ver, ahí les dejé una propiedad. Recuerda, ¿no? Recuerda una vez más, si tú tienes este caso, lo que tú puedes hacer, ¿no? O sea, dos segmentos de la misma longitud que forman un ángulo de 60, lo que tú puedes hacer es trazar ahí ese segmento de color rojo y completar un triángulo equilátero, ¿no? Donde acá es 60 y 60. Propiedad. ¿Qué más puedes hacer? Recordar otra propiedad. Miren, chicos, si tú tienes un triángulo donde se cumple lo siguiente. Digamos que aquí sea alfa y que esto sea 2 alfa. Si tú tienes un triángulo con estas condiciones, lo que tú puedes hacer es, tú puedes agarrar y trazar un segmento de tal manera que aquí se forme un ángulo alfa. Esa es la idea. Y si se forma aquí un ángulo alfa, significa que este segmento que está aquí mediría lo mismo que el de aquí. Interno más interno me da el externo, ¿sí? Aquí sería 2 alfa. Y tenemos acá un triángulo isósceles. A 2 alfa se le pone gusanito, a este 2 alfa también se le va a poner gusanito aquí. Todo eso tú puedes hacer, ¿no? También propiedad para tenerse en cuenta. Usando las dos voy a resolver esta pregunta. ¿Cómo hacía? Claro, porque ahorita lo que tú tienes que hacer es observar, ¿no? Mira, acá hay 44 grados y acá tú tienes 22 grados. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer, date cuenta, ¿no? Es esta propiedad de acá, digamos la propiedad número 1, ¿no? Es propiedad 1. Si tienes alfa y 2 alfa, hay que trazar, ¿no? Desde aquí, nosotros vamos a, desde B, yo voy a trazar. De tal manera que arriba se forme un ángulo de 22 grados. Sería algo así. Aquí. Este ángulo que está aquí, de tal manera que mida 22 grados. Así. Y luego decir, ¿no? Y bueno, acá vamos a darle este punto, el punto E, pues, ¿ya? Entonces, BE y ED tendrían que medir lo mismo, ¿no? No te olvides, o sea, si aquí es gusanito, acá también sería gusanito, ¿no? Todo esto. Ahora, pero interno más interno me da el externo. Aquí sería 44 grados, ¿no? Pero recuerda que como acá hay 44 y hay 44, AB y BE tendrían que medir lo mismo. O sea que acá también sería gusanito. No sé si me dejo entender, chicos, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, hay un dato que no he usado.
¿Cuál es el dato que no he usado? El que está aquí, bueno. ¿Qué dice que AB y CD miden lo mismo? O sea que si AB es gusanito, CD también sería gusanito. Pues acá sí o no. ¿Sí? Y date cuenta que CD y ED miden lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que si yo hago este trazo que está aquí, observa desde C, yo trazo hacia E, ¿no? Formaré ECD, sería un triángulo aparentemente isósceles. Solamente, ¿qué pasa, chicos, si tú sumas el ángulo de aquí más el ángulo de aquí? ¿Cuánto mide todo este ángulo? 60. Muy bien, Yaren. 60. Y eso sería la propiedad, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si este lado y este lado son de la misma medida y este ángulo es 60, significa que esto también es gusanito, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que este lado es igual, o sea, B mide lo mismo que ese, otro isósceles. Otro isósceles. Entonces, este ángulo que está aquí tendría que medir lo mismo que el de aquí. O sea, el ángulo que está aquí mediría X más 22. Listo. ¿Qué más? Como aquí este ángulo es parte del triángulo equilátero CDE, este ángulo es 60, ¿sí? 60 más 44 es 104. Significa que si estos dos suman 104, este tercer ángulo tendría que ser 76 grados. Y bueno, ¿cómo hallo X? Podrías trabajar si quieres con el triángulo BCE, ¿no? Podríamos trabajar con el triángulo BCE. ¿Qué puedo decir en el triángulo BCE? Que la suma de sus tres ángulos debe ser 180, ¿no? O sea, X más 22 más X más 22 más 76 es igual a 180. X más 22 más X más 22 sería 2X más 44, bueno. Más el tercer ángulo 76 sería igual a 180. Ya. 44 más 76 y 120. El 120 pasa a restar. Claro, al 180 sería 60. Y de acá el 2 pasa a dividir y X es 30. Correcto. Y esta sería la solución, chicos, aquí en la pregunta número 4. Muy bien, chicos. Entonces, con ayuda de esas dos propiedades que están aquí, en este caso de la segunda, ¿no? Es la que voy a emplear para poder determinar el valor de X. ¿Ya, chicos? Donde hemos empleado la propiedad también de la existencia triangular, ¿no? Para determinar qué posibles valores enteros puede asumir X. Podría ser 4 o 5, pero no hay 4 como alternativa. El 2 es imposible, esto no puede ser. Por la existencia triangular no puede ser ni 6 ni 9. La única respuesta viable sería 5. Y alguien dirá, no, profe, pero como que hemos tanteado la respuesta. Sí, es cierto, la hemos tanteado. La hemos tanteado. Pero quiero que observes un detalle muy importante en esta pregunta. Interno más interno me da el externo, ¿sí o no? Este ángulo que está aquí, la respuesta es 5, ¿no? Pero mira cómo también podrías desarrollarlo. Interno más interno me da el externo opuesto, o sea que este ángulo es M más tita. Mira aquí, M más tita, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Sabemos que por propiedad, ¿no? Sabemos que por propiedad, ¿no? Si aquí hay M más tita y aquí hay M más tita, hay ángulos iguales. Si hay ángulos iguales, hay lados iguales. Y a ángulos iguales se oponen lados iguales. Si a M más tita se le opone todo este lado, 5, a este M más tita también se le va a oponer 5. ¿Sí o no? Y esa sería una manera ya exacta y precisa de determinar justamente el valor de X, ¿no? 5, una vez más. No sería otra manera, ¿no, chicos? Tomen nota, por favor.
Bien, chicos, a ver, siguiendo ahí. Dice Anthony, pregunta 6, ¿no? Esta es correspondiente a la práctica domiciliaria. Anthony, William y César se van de campamento. Cada uno instalado en su carpa como se indica en el gráfico, ¿no? Así. Si se traza AH perpendicular a CW, no, a ver un ratito, por favor. A ver, repito, ¿no? Si se traza AH perpendicular a CW, ahí está, ¿no? Y la medida del ángulo ACH es el doble de la medida del ángulo ABWH. O sea que este ángulo de acá es el doble del de acá. Vamos a ponerle, digamos, 2 alfa y alfa. Bueno. Me dicen a mí, calcule la distancia entre la carpa de Anthony y César. A de Anthony, bueno. C de César. O sea, lo que me piden a mí es cuánto mide esto. ¿Cuánto mide X? Esa es la pregunta. Ya, entonces, tengo que resolver este ejercicio. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, recuerda que yo puedo hacer este tracito de aquí, ¿no? ¿No? Vamos a llamarle D, AD, puedo trazar AD con la intención de que aquí sea alfa, bueno. ¿Qué otro color vamos a ponerlo, ya? Con la intención de que aquí sea alfa, ¿no? Y aquí, este segmento podría, bueno, es igual a este segmento, ¿no? AD mide lo mismo que DW. Y este ángulo sería 2 alfa. ¿Y qué más? Como aquí es 2 alfa y 2 alfa, obviamente aquí también es bolita. Aquí. Y este segmento también mediría X. Pero cuando en un triángulo isósceles tú trazas su altura, también se cumple que este segmento que está aquí, me refiero a CH, mide lo mismo que HD. ¿No? Y así, ¿no? Bien. Hasta ahí podríamos avanzar, chicos, esta preguntita, ¿no? Ah, ya, pero CH mide 2, bueno. Si esto mide 2, esto mide 2. ¿Sí o no? Pero si esto mide 2, significa que DW mediría 5. Y si DW mide 5, AD mide 5, ¿no? Por lo tanto, la medida de X es 5 metros. O sea, la distancia de la carpa de Anthony a la de César es X y X es 5 metros, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Hemos resuelto esta preguntita, ¿no? Pregunta número 6. Lo último. Del gráfico calcule X, ¿ya? Del gráfico calcule X. Muy bien, X se encuentra aquí, en la parte superior, ¿no? Ahí está el ángulo X. Este ángulo que esté aquí mida 180 menos 2 alfa, significa que el ángulo que está aquí tendría que medir 2 alfa. Porque 2 alfa más 180 menos 2 alfa da 180, ¿no? El ángulo llano. Ya está. O sea, todo este ángulo mide 4 alfa. ¿Ya? Por si acaso. Bien, hasta ahí, ok todo. Ahora, observe este ángulo que está aquí. Este ángulo que está aquí es lo que le falta a todo esto para que sea 180, ¿sí? Pero aquí es tita, tita, 2 tita. O sea, este angulito que está acá sería 180 menos 4 tita. Sí. Y yo podría sumar, ¿no? A ver, de rojo te lo señalo. Este ángulo de rojo que está aquí más este ángulo de rojo que está aquí, interno más interno, me va a dar el externo. Y lo voy a escribir. Yo voy a decir, ¿no? 4 alfa más 180 menos 4 tita es igual a 60 grados. De aquí el 60 pasó a restar aquí, 120. El 4 tita negativo lo envío al otro lado como positivo y el 4 alfa positivo lo mando a restar.
Y aquí sacó cuarta, cuarta y cuarta. De aquí llegó a la conclusión que tita menos alfa es igual a 30 grados. Hasta ahí. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, si aquí yo le llamo A, le llamo B, le llamo C, ahora, ¿qué puedo decir? Mira, 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 observa. Yo puedo decir ahora, observa, puedo decir, mira, en el triángulo ABC, ¿no? ABC, ¿qué pasa? Este angulito que está aquí, más el ángulo que está aquí, más el ángulo que está aquí, la suma de esos tres ángulos debe dar como resultado 180. Todo este ángulo que está aquí, date cuenta, es 3 alfa, ¿sí o no? 3 alfa. Más todo el ángulo que está acá. Sería 180 menos 4 tita más tita. Si te das cuenta, esa suma es 180 menos 3 tita. Así. Y todo esto más X es igual a 180. ¿Qué hice aquí? Sumé este ángulo más este ángulo más este ángulo. 180 se va, pues, ¿no? Y el 3 tita negativo lo envío al otro lado como positivo. Y el 3 alfa positivo lo envío al otro lado como negativo. 3 tita menos alfa, eso se puede escribir así, factorizando el 3, ¿no? 3 paréntesis, tita menos alfa. Así de esta manera. Y de acá, pues, x tita menos alfa, eso es 30, ¿no? Y 3 por 30, 90 grados. Y esa sería la respuesta aquí en la pregunta número 9, chicos, ¿ya? Muy bien, con esta pregunta damos por terminada la clase de geometría. Tomen nota, por favor, ya,